Escuchas Guapa, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Mis queridos hermanos, reciban un caluroso saludo. Todos esos hermanos que nos están escuchando por las ondas radiales y los que nos están sintonizando por internet. Pues el programa de hoy está muy bueno y lleva por título Otro Jesús. Este programa es la primera parte de este tema. La semana que viene vamos a tener entonces la segunda parte de este tema para finalizarlo. Antes de entrar en el tema de esta mañana, vamos a pedirle a nuestro hermano Juan que nos lleve al trono de la gracia y le pedimos a Juan, por favor, que pida por todos esos hermanos que están delicados de salud. No tiene que mencionar nombres porque el Señor los conoce a todos, Amén. Pero que pida por ellos para que puedan felizmente adorar a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios y Padre Celestial que mora en el lugar santísimo del santuario celestial, en esta mañana, Señor, queremos primeramente darte las gracias por el privilegio, Padre, de poder presentar tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos una bendición especial, Padre, para los radioescuchas en esta mañana, Padre, que ellos puedan afinar sus oídos espirituales para el tema de suma importancia que vamos a tener. Oh, amado Dios, también, Padre, como médico por excelencia que eres, pedimos, Señor, que tú pases tu mano sanadora sobre los hermanos que están enfermos, Señor. Sí, tú conoces las condiciones de cada uno, tú los conoces por sus nombres, mi Dios amado, y te pedimos, Señor, que tú seas manifestándote de una manera especial en sus vidas. Amén. Y sobre todo, Padre, que puedan tener una salud espiritual. Amén. Te alabamos y te glorificamos en esta hora. Todo te lo imploramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, como les dije, el tema de hoy se titula Otro Jesús y los versículos de introducción los podemos encontrar en esta mañana en 2 de Corintios, capítulo 11, en los versículos 3 y 4, y dice la santa palabra de Dios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Sí, mis hermanos, en el programa de hoy vamos a ver cómo estas palabras de Pablo, escritas bajo la inspiración del Espíritu de Cristo, han encontrado un cumplimiento nuevamente entre los que profesan ser cristianos, entre las diferentes denominaciones, entre los que dicen ser seguidores de Cristo. Y sabemos que esto puede causar malestar entre algunos de los que nos escuchan y algunos hasta se pueden ofender. Pero mis queridos hermanos, les pedimos que pesen las evidencias y sean sinceros con ustedes mismos. Permitan que el Maestro de Galilea abra sus corazones y les pueda presentar sin lugar a duda estas verdades.
para que los pueda libertar de la tradición de los hombres y de los sofismas que usa el enemigo para llevar a otros dioses. Así que mantenga la sintonía y verifique todo lo que vamos a presentar para que sea un buen bereano y conozca claramente lo que revela las Escrituras. Así que le voy a pedir en esta mañana que afinen sus oídos espirituales nuevamente. Amén. Mis queridos hermanos, entre los cristianos hoy, muchos piensan que en cuanto a la idolatría y los falsos dioses, esto es algo que pulula mayormente entre las religiones paganas. Pueden identificar la confusión rampante que existe entre estos falsos adoradores. Saben que cuando la gente adora a las criaturas o a lo creado, están adorando indirectamente a Satanás. Que el Todopoderoso lo reprenda. El enemigo anheló tomar el lugar de Dios. Y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, donde dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. Noten, mis queridos hermanos, él no quería ser igual a Dios en carácter. Él quería ser como Dios, en el sentido que quería recibir adoración. Por esta razón fue echado del cielo, por rebelarse contra Dios. Anhelaba tanto ser adorado que arriesgó su posición en el cielo con tal de recibir adoración. ¿Piensan ustedes que todavía quiere ser adorado? Pues claro que sí, mis queridos hermanos. La Biblia nos dice claramente en el capítulo 13 de Apocalipsis que el mundo entero se fue en pos de la bestia y que todos los que se fueron en pos de la bestia terminaron adorando al dragón. Pero noten un punto muy importante. El contexto de Apocalipsis 13 es un cristianismo apóstata, un cristianismo falso que va muy a tono con el título del programa de hoy. ¿Cómo lograría Satanás que el mundo le adorara? Obviamente, si muchos supieran que es a Satanás a quien realmente están adorando, ¿cuántos le adorarían? Pienso que ninguno. La Biblia dice que el mundo entero le adoró. ¿Y cómo logró eso? Pues obviamente vistiéndose de ángel de luz, o mejor dicho, por medio del engaño. En Apocalipsis 13, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Si se fijan bien, en el versículo 3 dice que el mundo entero fue en pos de la bestia. Cuando Juan vio esto, dijo que toda la tierra estaba adorando el dragón. Aquí no se hace ninguna acepción. Aquí presenta que todos, la inmensa mayoría, aceptaron los dictámenes de la bestia. Y por lo tanto, mis hermanos, el mundo cristiano se acopló a la mentira del diablo. Y lamentablemente eso es así. Jesús dijo en Marcos capítulo 13, versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, el engaño que Satanás ha preparado para los últimos días es de tal forma que, si fuere posible, engañaría aún a los escogidos de Dios. Y si pudiera engañar a los escogidos,
Eso nos deja saber que el engaño estaría disfrazado con un matiz cristiano a la 10ª potencia. El hecho de que seas cristiano no quiere decir que estás a salvo de este engaño, pues este engaño está vestido de puro cristianismo, pero causa que adores al dragón, al mismo diablo. Por eso es que hay que estar bien, pero bien pendientes, despiertos, velando. Y sabemos que no es a Dios a quien están adorando, pues fue el diablo quien le dio su autoridad y poder. Y por lo tanto, al que están adorando es a Satanás, que el Señor los reprenda. Si Satanás nos quiere engañar hoy, no va a venir a decirnos, yo soy Hare Krishna, porque ninguno de nosotros le adoraríamos. Pero qué fácil sería si usara un poco de terminología bíblica, mezclada con un poco de teología bíblica, hilando la misma en un contexto cristiano. Sí, mis hermanos, mediten en eso. Sería un aparente cristianismo, pero no el verdadero. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice en lo que fue vuestro versículo de introducción, 2 de Corintios 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí Pablo les presenta a los corintios la preocupación viva que tenía por ellos, el temor de que viniera algún instrumento del enemigo, les predicase a otro Jesús. Y eso está sucediendo hoy día, mis queridos hermanos. Claro que sí. Diferente del que Pablo les había predicado, que recibiesen otro espíritu o que aceptaran otro evangelio distinto al que él les presentó, y que ellos terminen aceptándolo de buena gana. Eso fue una advertencia para los corintios, pero es una profecía para los cristianos hoy. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿de qué manera Satanás puede introducir a otro Jesús? ¿De qué manera haría para que reciban otro espíritu? ¿Y de qué manera introduciría otro evangelio? Recuerden que la advertencia de Pablo a los corintios, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Cristo, nos llega a nosotros hoy, que estamos leyendo la carta y que hemos alcanzado los postreros días, donde sopla todo viento de doctrina y donde los protestantes ahora aceptan todo lo proveniente de Roma, a tal punto que hoy están dispuestos a unirse con los que antes los martirizaban. Esto es muy importante porque hay un engaño profetizado donde se introduciría otro Jesús, otro espíritu y aún más, otro evangelio. Noten las características identificadoras. Otro Jesús del cual no hemos predicado. Esto quiere decir que el Jesús que Pablo le predicó a los corintios es el verdadero Jesús. Otro espíritu del que una vez recibieron. Esto quiere decir que el que recibieron al principio es el verdadero Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Amén. Y otro evangelio del que ustedes aceptaron. Lo que quiere decir es que ellos habían aceptado el verdadero evangelio al comienzo, directito, de las manos de Pablo, quien había sido inspirado por el Espíritu de Cristo. Pues lo que hoy vamos a hacer es tomarlos uno a la vez para ver quién es el verdadero Jesús del que predicó Pablo, porque Pablo predicó el verdadero. Así podremos identificar fácilmente quién es ese otro Jesús,
ese impostor del que nos advierte Pablo, el que sería introducido por los agentes de Satanás, que el Señor los reprenda. Por lo tanto, mis hermanos, siguiendo la lógica de Pablo, siendo que él predicó el verdadero Jesús, vamos a buscar mayormente en las cartas a los Corintios las características que Pablo presenta acerca del Cristo verdadero. También usaremos material de otros recursos bíblicos para que se pueda ver que esto no era solo Pablo. Pero como dije, la mayoría será de Pablo, para poder saber lo que él enseña en estas dos cartas en cuanto al engaño que vendría. Obviamente, también usaremos otros versículos de los escritos de Pablo para mostrar que esto era parte del mensaje presentado por Pablo a las iglesias en general. Ahora, ¿cuál fue el Jesús que predicó Pablo? Vayamos a sus Biblias, a Hechos capítulo 9 y el versículo 20, donde dicen, y escuchen bien, enseguida, esto fue cuando Pablo se convirtió, que aceptó a Jesús. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Aquí Lucas nos deja saber que lo primero que predicó Pablo cuando recibía la vista fue que este Jesús, que fue rechazado por los dirigentes del pueblo, el que fue sentenciado a muerte injustamente y crucificado en un madero, es el verdadero Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Amén. Esa es una característica muy importante, mis hermanos. Es el Hijo literal de Dios, no una metáfora. Eso es así, mis queridos hermanos. En Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 9, escuchen lo que dice Pablo. Él dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a su nombre. Amén. Y en 2 de Corintios, capítulo 1, el versículo 19, Pablo vuelve a enfatizar, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Gloria a su nombre. Por lo tanto, el Jesús que Pablo predicó es el Hijo de Dios. Pablo no predicó que Jesús es el Dios de la Biblia. Él predicó que Jesús es el Hijo del Dios de la Biblia. Amén. Vamos a ver lo que dice nuevamente, pero ahora en Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 6. Este versículo estamos seguros que lo ha escuchado anteriormente. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El Padre creó todo a través del Hijo. De acuerdo a Pablo, el único Dios de la Biblia no es Jesucristo, es el Padre de Cristo. Jesucristo es el Hijo del Dios de la Biblia. Amén. Gloria y honra a su santo nombre. Ahora noten, mis hermanos, lo que Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 11 y el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Nuevamente vemos que el Dios de la Biblia es la cabeza de Cristo, quien es su Padre. Si vamos a Primera de Corintios, versículos 24 y el versículo 28, veremos que dice, entonces vendrá el fin, cuando Él, aquí se está refiriendo a Cristo, entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Y el versículo 28, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 3, tenemos mucho respaldo bíblico, mis hermanos.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Vez tras vez, Pablo le dice a los corintios que Jesús es el Hijo del Dios de la Biblia. Él es el Jesús que Pablo predicó a los corintios. Es el Hijo de Dios el Padre. Si ese es el Jesús que Pablo predicó a las iglesias, entonces, ¿quién es ese otro Jesús del cual Pablo nos advirtió? Pues es lógico pensar que debe ser un Jesús que no es el Hijo de Dios. Ahora noten, mis queridos hermanos, lo que se predica acerca de Jesús en el mundo de hoy. El Islam cree que Jesús fue un profeta como Mahoma, pero que no era el Hijo de Dios. Noten, el budismo enseña que Jesús era simplemente un hombre sabio que enseñó cosas similares a Buda, pero que no era el Hijo de Dios. Los Bahá'í dicen que Jesús fue una manifestación de Dios como lo fue Moisés y Buda y Baala, pero que no era el Hijo de Dios. El hinduismo enseña que Jesús es uno de los 1000 dioses que ellos tienen. El judaísmo lo rechazó como Hijo de Dios por hacerse igual a Dios y lo mataron. Para ninguno de ellos, Jesús era el Hijo literal de Dios. Pero mis queridos hermanos, ahora viene lo interesante. ¿Y qué de los cristianos de hoy? ¿Qué Jesús tienen ellos? Vayan meditando en eso, por favor. Pablo en sus cartas a los Corintios le estaba hablando a creyentes, o sea, a cristianos. No le estaba hablando a gente de afuera, sino a cristianos. Les pregunto, ¿ha sido otro Jesús introducido en la cristiandad hoy? Pues la mayoría de los cristianos hoy día adoran a Jesús y adoran al Padre. Pero lo que quiero traer en esta mañana es que la mayoría no está adorando al Jesús que Pablo predicó. A ese Jesús que realmente presenta la Biblia. Están adorando a otro Jesús. Y lo podrán ver cuando comparen lo que Pablo dijo con los postulados de la Trinidad y de las diferentes denominaciones. ¿Por qué decimos esto? Pues escuchen lo que presenta el credo de Atanasio, y dice así: y esta es la fe católica. Nosotros adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, pero sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre y el Hijo, y otra también la del Espíritu Santo. Tienen una sola divinidad, gloria igual, coeterna majestad, cual el Padre, tal el Hijo, increado el Espíritu Santo, inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso también el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno, como no son tres increados ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo y también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Y en esta Trinidad, nada es antes ni después, nada mayor ni menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales. Como escucharon mis hermanos, esta es la incoherencia de Atanasio y los trinitarios. En arroz y habichuelas, esto es lo que enseña la Trinidad, que hay un solo Dios, no tres dioses. Y este supuesto Dios de la Biblia es hecho de tres personas o tres hipóstasis, lo que significa más de una personalidad, pero no más de un ser. Algunas denominaciones enseñan algún derivado de esta confusión. Mis queridos hermanos, la Trinidad que está siendo adorada, según dicen ellos, es un Dios. No se confundan, ellos adoran un solo Dios, pero que es compuesto de tres personas.
con solo una sustancia. Por lo tanto, Jesús no puede ser el Hijo literal de Dios. No hay forma ni manera, porque si todos existieron a la vez, ninguno salió del otro. Entonces, ¿por qué y cómo es que es Jesús el Hijo de Dios? Según ellos, no según Pablo o la Biblia, Jesús está solo protagonizando el papel de hijo. Él lleva el título de hijo, pero en verdad no es el Hijo de Dios, porque no es engendrado ni salió del Padre. Siempre existió con el Padre. Ninguno es primero que el otro. Como han visto en esta mañana, aquí tenemos al otro Jesús, que no es el que Pablo predicó ni enseñó, sino el Jesús del cual Pablo nos advirtió. Ahí lo tienen. No es el Hijo engendrado del Padre. Este Jesús que se está predicando entre los profesos seguidores de Cristo es Dios el Hijo, pero no es realmente el Hijo de Dios. Trinidad 101, confusión a la 10ª potencia. ¿Me siguen? Es un Jesús diferente al que presentó Pablo y al que nos presentan las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, por lo tanto, hacen de Dios el Padre un mentiroso cuando dijo en Juan 3:16 que Él envió a su único Hijo para que el creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque como no tiene un hijo, pues entonces no pudo haberlo enviado. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado. Para ellos no es el Hijo literal de Dios. Y los católicos y el 90% de los cristianos hoy creen en una Trinidad, incluyendo a los adventistas del séptimo día. Marca registrada, o mejor dicho, los adventistas en plena apostasía omega, o que son trinitarios, lo cual hace a Jesús otro que no es literalmente el Hijo de Dios. Los adventistas de hoy, que son trinitarios, creen en un Jesús que es el Hijo de Dios, solo en un sentido metafórico, porque su Jesús es coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. Pero ¿creyeron los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Jesús que había predicado Pablo? Pues claro que sí, porque ellos no eran trinitarios, mis hermanos. Escuchen bien. Examinemos algunas de sus declaraciones. Y vamos a empezar con la sierva de Dios, Elena G. de White, que dijo: Dios es el Padre de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo se le ha dado una posición exaltada. Él ha sido hecho igual al Padre y todos los consejos del Padre están abiertos para el Hijo. Testimonio para la Iglesia, página 280 y párrafo 3. Ese es el verdadero Jesús que predicó Pablo, el que es realmente y literalmente el Hijo de Dios. Amén. Escuchen esta otra cita, mis queridos hermanos, pero esta es de John N. Andrews, otro de nuestros pioneros adventistas. Y él dijo lo siguiente, escuchen: y en cuanto al Hijo de Dios, él también sería excluido, porque él tenía a Dios como su Padre, y tuvo en algún momento de la eternidad, en el pasado, un principio de días. Esa cita la pueden encontrar en la revista Review and Herald del 7 de septiembre del 1869. Como pueden ver, los fundadores creían que Jesús tuvo un principio en los días de la eternidad, que salió del Padre, que fue engendrado del Padre. ¿Saben por qué ellos creían esto? Porque eso es lo que presenta la Biblia. Amén. Vamos a una cita más de nuestros pioneros. Y en esta ocasión estamos hablando de Jaime White. El Padre era mayor que el Hijo, en que el Padre fue primero. El Hijo era igual al Padre, porque Él había recibido todo del Padre. Amén. Esta cita la pueden conseguir en la Review and Herald, 4 de enero del 1881. Estas citas fueron traducidas de los artículos originales en inglés
ahí pueden evidenciar lo que los fundadores de nuestra iglesia creían. Y como pudieron notar, eso fue lo que enseñó Pablo. Eso fue lo que Cristo reclamó ser, el Hijo del Dios viviente. Ellos tenían al verdadero Jesús. En el siguiente programa vamos a presentar evidencia, pero de sus propios labios, de que hoy día han aceptado a otro Jesús. Lamentablemente, están enseñando a un impostor. Así que, mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Le pedimos que nos sintonicen el próximo domingo en el próximo programa con la segunda parte de este tema, el otro Jesús. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Que Dios les bendiga. Amén. Hasta el próximo programa. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.